Ernesto, un hombre de 32 años, curioso, escéptico y algo imprudente, había pasado meses navegando por los rincones más oscuros de la web, buscando emociones que lo sacaran de su rutina monótona. Había oído hablar de un tour privado que prometía mostrar las casas más extrañas y perturbadoras del mundo. La idea de entrar en contacto con lo desconocido, lo aterrador y lo prohibido le parecía fascinante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero estaba seguro de que algo en la Deep Web lo haría sentir la adrenalina correr por sus venas. El cartel que había visto lo decía claramente: acceso exclusivo a las casas más oscuras y perturbadoras del mundo. Solo para valientes. Decidido a experimentar algo que nunca olvidaría, Ernesto pagó una cantidad exorbitante por acceder al tour. A través de un mensaje cifrado, le dieron instrucciones precisas para acceder a la plataforma. Era un sitio oculto en las profundidades de la red, más allá de cualquier protección o filtro común. Aquel sitio estaba reservado solo para aquellos dispuestos a pagar el precio por adentrarse en la oscuridad. El tour comenzó como cualquier otra experiencia en línea, con imágenes de casas enormes, opulentas pero desgastadas por el paso del tiempo, y descripciones que detallaban la historia de sus moradores. Eran casas que habían sido abandonadas por razones que los guías no explicaban, pero que sugerían algo mucho más siniestro que el simple paso de los años. Ernesto se sintió intrigado, pero nada podía prepararlo para lo que iba a experimentar. El video de presentación terminó, y la pantalla se oscureció por completo. Apareció un nuevo mensaje: bienvenido al tour privado. Haz clic para empezar. Ernesto hizo clic, y lo siguiente que vio fue la pantalla dividida en varias vistas, cada una mostrando una puerta de madera antigua. La voz de un hombre, profunda y grave, se escuchó a través de los auriculares de Ernesto. Estas son las puertas de las casas que hemos explorado a lo largo de los años. Cada una de ellas lleva el nombre de alguien que desapareció en extrañas circunstancias. Algunas casas simplemente se vacían y se olvidan. Otras nos dejan algo más. Te invitamos a abrir una de estas puertas y ver qué ocurre. Solo recuerda, nunca, nunca, intentes salir una vez que hayas cruzado el umbral. Ernesto sintió una pequeña sacudida en su interior, pero al mismo tiempo, la emoción de la intriga lo dominaba. No estaba dispuesto a echarse atrás, no con algo tan misterioso frente a él. Decidió seleccionar una de las puertas. Era la puerta en la esquina superior derecha, la que tenía el nombre de Sofía Gutiérrez, una joven cuya foto, en blanco y negro, colgaba al lado del nombre. La imagen de Sofía mostraba a una mujer de mirada penetrante, como si supiera algo que nadie más entendía. Al hacer clic sobre la puerta, una luz cegadora apareció en la pantalla y la cámara giró violentamente, perdiendo el enfoque por un momento. Ernesto intentó apartarse de la pantalla, pero ya era demasiado tarde. Sentía como si estuviera siendo absorbido por la luz misma, como si estuviera siendo tragado por algo que no podía comprender. El siguiente segundo, su visión se nubló y de repente, el mundo digital desapareció, sustituyéndose por una oscura y húmeda realidad. La luz desapareció completamente. Ernesto se encontraba ahora en un pasillo largo, estrecho y oscuro, como una prisión. Las paredes estaban cubiertas de moho y las lámparas de gas parpadeaban débilmente, dejando largas sombras en el suelo polvoriento. A lo lejos escuchó un crujido, un sonido inquietante que le heló la sangre. Un eco, un susurro lejano. El terror comenzó a invadir su cuerpo. Intentó girar sobre sí mismo para ver de dónde provenía el sonido, pero el pasillo parecía interminable. Desvió la mirada hacia las puertas. Cada una de ellas tenía un nombre grabado en la madera, igual que las imágenes del tour. Algunos nombres le eran familiares, otros completamente extraños. Pero había algo en esas puertas, algo que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ernesto, su voz retumbando en el vacío del lugar. Se acercó a una de las puertas que decía Antonio López. La manija estaba fría y su piel se erizó al tocarla. En el momento en que intentó girarla, la puerta crujió y se abrió lentamente, como si una fuerza invisible estuviera guiándola. El aire dentro de la habitación era espeso, pesado, pero algo no estaba bien. No era una simple habitación vacía como Ernesto había imaginado. No, algo se movía en la oscuridad. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de él,
dejándolo atrapado en la oscuridad absoluta. Intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el aire opresivo que lo rodeaba. Respiró profundo y comenzó a caminar, sus pasos resonando de manera macabra. La angustia lo invadió al instante. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se intensificó. Miró a su alrededor, pero no podía distinguir nada en la penumbra. «Esto no es real. No puede ser real», dijo para sí mismo, intentando calmar su creciente ansiedad. A lo lejos, una figura oscura apareció en el pasillo. Un hombre alto, vestido con una capa negra que lo envolvía como si fuera parte de la sombra misma. La figura no se movía, solo permanecía allí, inmóvil, observándolo. Ernesto tragó saliva, su corazón latía rápidamente en su pecho. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El silencio se hizo aún más pesado. Un silencio que se convirtió en una presión insoportable. Fue en ese momento cuando la figura comenzó a moverse hacia él, lentamente, como si disfrutara del terror que Ernesto sentía. Cada paso que daba la figura hacía que el suelo crujiera bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre cadáveres o huesos rotos. Ernesto no podía dejar de mirar. Era como si algo le hubiera congelado el cuerpo, como si su mente estuviera tratando de procesar lo que veía, pero no pudiera. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, la máscara que cubría su rostro se deshizo, revelando una expresión desfigurada, torcida por el dolor y la desesperación. Los ojos de la figura eran vacíos, huecos, y de ellos brotaba una oscuridad que parecía consumir todo a su alrededor. Ernesto intentó gritar, pero su garganta no emitió ningún sonido. Estaba paralizado por el pavor. La figura levantó una mano, señalando hacia la siguiente puerta. Una puerta que, de alguna manera, Ernesto sabía que debía abrir. Sabía que si no lo hacía, no habría escape. La figura no le permitió pensar en otra cosa. No le dejó opción. La máscara cayó al suelo y la figura desapareció en la oscuridad, pero la sensación de ser perseguido no lo dejó. Algo lo acechaba. Algo que estaba mucho más cerca de lo que él pensaba. Ernesto, completamente paralizado, observó la puerta hacia la que la figura señalaba, como si un vínculo invisible lo atara a ella. Su respiración era entrecortada, sus manos sudorosas, el miedo ya había invadido cada rincón de su ser. Sabía que si no abría esa puerta, lo peor estaría por suceder, pero no podía entender qué era lo peor. Estaba atrapado en un ciclo sin salida, como un ratón en una trampa que aún no sabe en qué momento caerá. Finalmente, reunió el poco valor que le quedaba y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, y el eco lo devolvía multiplicado, dándole la sensación de que no estaba solo, que algo, o alguien, lo seguía, lo acechaba desde las sombras. Abrió la puerta sin pensarlo, sus manos temblorosas girando la manija de hierro con dificultad. Al cruzar el umbral fue como si el tiempo se detuviera. La habitación era pequeña, una suerte de estudio, pero algo no estaba bien. En las paredes, libros desordenados, papeles esparcidos y una mesa cubierta de polvo. Pero el aire estaba denso, cargado de algo oscuro. En el centro de la habitación había un espejo grande, con un marco dorado que, aunque parecía antiguo, estaba perfectamente conservado. La superficie del espejo reflejaba algo que no podía ser real. Ernesto se acercó lentamente al espejo, sintiendo que sus pies se hundían en el suelo de madera podrida. Las sombras en la habitación parecían alargarse, como si el reflejo estuviera tomando vida propia, y entonces vio la figura nuevamente. Esta vez, no estaba en la oscuridad, no estaba solo en el reflejo. La figura estaba detrás de él, observándolo desde el espejo con aquellos ojos vacíos, sin vida, y una sonrisa torcida en su rostro. «¿Qué quieres de mí?», susurró Ernesto, pero la voz de la figura no respondió. En lugar de eso, el espejo comenzó a distorsionarse. La imagen de Ernesto se deformaba, como si el cristal estuviera absorbiendo su alma. Cada vez que intentaba alejarse, el reflejo lo atraía de vuelta, como si la figura fuera un imán que no le dejaba escapatoria. De repente, la habitación comenzó a girar, lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Las paredes se desdibujaron, los muebles desaparecieron, y al mirar al suelo, Ernesto vio cómo las tablas de madera se elevaban hacia el techo, dejando al descubierto un abismo negro y profundo.
La figura en el espejo sonrió más ampliamente, y la oscuridad empezó a arrastrarlo hacia el centro de la habitación, hacia el vacío sin fin que lo esperaba. Con un grito ahogado, Ernesto intentó escapar, pero no podía moverse. El terror lo había paralizado por completo. La puerta a sus espaldas se cerró violentamente, y las paredes comenzaron a desmoronarse, convirtiéndose en polvo y escombros. El único sonido que podía escuchar era su propio corazón latiendo con fuerza, cada vez más rápido, a punto de estallar. En ese instante, entendió lo que ocurría. Él no estaba siendo perseguido por una figura. La figura era él mismo, su reflejo. Y esa casa no era un lugar real. Era una trampa, una prisión para aquellos que osaban entrar en ella, una casa sin fin, donde cada puerta era una forma de sellar su destino. Cada habitación que exploraba lo acercaba más a su desaparición, a ser parte de un ciclo eterno de desesperación. Era el mismo destino que aquellos desaparecidos habían encontrado. Y ahora, él también formaba parte de esa lista. El espejo en la habitación se rompió con un estallido ensordecedor, y la figura se desintegró, dejando atrás solo la oscuridad más profunda que había visto jamás. Ernesto intentó gritar, pero no había aire. El pánico lo consumió. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la misma oscuridad. El siguiente instante fue de total silencio. La casa se quedó vacía, como si nunca hubiera existido. Nadie sabría jamás de Ernesto, ni de su desaparición. La puerta por la que había cruzado se cerró tras de él, y la cámara en la Deep Web volvió a mostrar una nueva fila de puertas, cada una marcada con un nombre diferente. La voz del guía resonó una vez más, esta vez fría, distante, como si ya no estuviera presente en el lugar. Recuerda, nunca intentes escapar una vez que cruzas el umbral. La casa siempre te encontrará. Todos los que han cruzado esas puertas se han convertido en parte de la casa. Y el ciclo continúa. Las puertas se cerraron lentamente, dejando atrás un vacío absoluto. Y así otra alma más había sido engullida por la casa sin fin. Mónica siempre había sido una joven curiosa, pero lo que estaba a punto de descubrir la llevaría a un mundo del que no podría escapar. En su búsqueda por entender lo inexplicable, se encontró con un rincón oscuro de la Internet, algo tan siniestro que nadie en su sano juicio debería acercarse a él. Pero la fascinación y el terror la llevaron a tomar la decisión de entrar en la Deep Web, ese espacio virtual donde se esconde lo prohibido, lo peligroso y lo mortal. Había escuchado rumores sobre un culto que se había ido expandiendo por su ciudad, un grupo cuyo poder aumentaba día a día, mientras los vecinos se mantenían en silencio por miedo. No eran simplemente creyentes, sino devotos de una oscuridad indescriptible. Mónica había visto señales extrañas, símbolos grabados en las paredes, personas que murmuraban al pasar cerca de su casa, y lo peor de todo, una presencia que parecía acechar desde las sombras. Era como si algo estuviera observándola siempre, en cada momento del día, incluso cuando se sentaba frente a su computadora. Esa noche, después de días de investigación, Mónica decidió que ya no podía ignorarlo más. Decidió enfrentar lo desconocido. Sentada frente a su escritorio rodeada de libros sobre cultos y rituales oscuros, encendió su computadora y comenzó a navegar en la Deep Web. Cada clic la acercaba más al abismo. El aire en su habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Una sensación extraña comenzó a invadirla, como si algo estuviera a punto de suceder. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Un enlace titilaba en la pantalla, casi como una invitación. El título decía, Rituales de la Oscuridad en vivo. Mónica, aunque temerosa, no pudo evitar hacer clic. La transmisión se cargó lentamente. Al principio solo vio un fondo oscuro. El sonido de susurros lejanos llenaba los altavoces de su computadora. Su corazón latía más rápido. Un escalofrío recorría su espalda. La cámara comenzó a moverse, revelando una serie de figuras encapuchadas, de pie en un círculo en el centro de lo que parecía ser una iglesia antigua. Las sombras se alzaban como espectros, y un fuego rojizo iluminaba sus rostros cubiertos. Pero Mónica no podía ver sus ojos. Algo en su interior le decía que no debía estar allí, pero la curiosidad la empujaba a seguir observando. Un murmullo grave llenó la habitación cuando una voz retumbó en sus oídos.
El sacrificio debe cumplirse. Las imágenes comenzaron a tornarse más perturbadoras. En el centro del círculo, una joven inconsciente estaba atada a una mesa, su cuerpo desnudo bajo una capa de sudor frío. Los miembros del culto comenzaron a cantar en un idioma extraño, incomprensible, mientras una figura encapuchada, claramente el líder, levantaba un cuchillo ceremonial. Mónica, aterrada, intentó desconectar, pero no pudo. La pantalla parecía controlarla, como si estuviera atrapada en un hechizo. La voz del líder surgió de nuevo, esta vez directamente en su oído, como si estuviera dentro de su propia cabeza. «Sabemos que estás mirando, Mónica». Su cuerpo se congeló. El terror la envolvió como una capa gruesa. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo podía ser posible? Con una rapidez inhumana, la pantalla parpadeó, mostrando su rostro reflejado en el brillo del monitor. Pero había algo más, algo que la heló por completo. En la esquina superior de la pantalla, apareció un mensaje en rojo. «Te estamos observando. Tu sacrificio ya ha comenzado». De repente la computadora emitió un sonido ensordecedor, como si se estuviera sobrecalentando. Mónica apartó la vista de la pantalla y miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, para asegurar que aún estaba a salvo en su hogar. Pero todo parecía normal, hasta que algo extraño llamó su atención. El espejo que estaba colgado en la pared frente a su escritorio reflejaba su rostro, pero la imagen era distorsionada, casi como si alguien estuviera detrás de ella. Mónica se levantó, sintiendo una presión en el pecho. Lentamente se acercó al espejo, incapaz de apartar la vista de su reflejo. Algo no estaba bien, algo estaba cambiando. Y entonces lo vio. En su cuello, justo debajo de la línea de la mandíbula, apareció una marca oscura, como una quemadura, una cicatriz recién formada. La marca tenía la forma de un símbolo extraño, como el que había visto en el video, uno que pertenecía a un culto ancestral. Su respiración se aceleró, el miedo la invadió. No era solo una coincidencia, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Mónica tocó la marca con los dedos temblorosos. La piel estaba ardiendo. Un dolor agudo la atravesó, pero no podía apartarse, no podía dejar de mirarse. Como si su propio cuerpo estuviera reaccionando a la oscuridad, como si fuera una señal de que ya estaba atrapada en el juego del culto. El terror la paralizó. Mientras tanto, su teléfono comenzó a vibrar en la mesa, rompiendo el silencio en la habitación. Mónica lo tomó, sin saber qué esperar. Al mirar la pantalla, vio un mensaje. «Es hora de que te unáis a nosotros, Mónica». La pantalla parpadeó una vez más y en ese instante un sonido grotesco como un susurro invadió su oído. «Estamos en todas partes, Mónica. Estás marcada. Ya no puedes escapar». El pánico la invadió. Trató de salir de la página, de apagar la computadora, pero sus manos no respondían. Estaba atrapada en un juego macabro del que no podía huir. Cada vez que intentaba moverse, la computadora parecía acoplarse a sus movimientos, forzándola a quedarse frente a la pantalla. De repente el teléfono comenzó a sonar. El número desconocido en la pantalla hizo que su corazón se acelerara aún más. Tomó el teléfono con manos temblorosas y una voz profunda, llena de maldad, resonó en su oído. «Te estamos observando, no puedes escapar, el sacrificio está completo». Mónica intentó gritar, pero sus palabras no salían, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. La sensación de estar siendo observada, de estar siendo cazada, la envolvía por completo. Sintió que no tenía escapatoria, que el abismo la estaba tragando lentamente. En el fondo, el líder del culto, con una risa fría y calculadora, murmuró en susurros que parecían resonar en su mente, entrelazándose con la voz de la computadora. «El ritual ha comenzado, y ahora, Mónica, eres parte de él». La pantalla de la computadora se apagó de golpe, sumiendo a Mónica en una oscuridad absoluta. Pero algo en su interior le dijo que en ese momento, el verdadero terror apenas comenzaba. El reflejo en el espejo seguía siendo el mismo, pero las marcas se habían multiplicado, extendiéndose por su piel, como si la oscuridad la estuviera reclamando. Mónica sintió la presencia de algo detrás de ella, una sombra que se cernía sobre su vida, que la observaba en cada rincón. Y lo peor de todo es que ella sabía que no había vuelta atrás. El culto había comenzado a marcarla, y el sacrificio estaba cerca. La oscuridad en la habitación era absoluta.
El resplandor de la pantalla apagada solo dejaba una débil luz en la habitación, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Mónica estaba paralizada. Su respiración se agitaba con cada latido de su corazón. El frío la envolvía, un frío que no provenía de la ventana ni de la temperatura del aire, sino que parecía emanar desde el mismo suelo, como si la casa estuviera siendo devorada por algo mucho más oscuro y antiguo. De repente, la pantalla de la computadora se encendió nuevamente, y con ella una ráfaga de energía maligna llenó la habitación. Mónica no pudo apartar la vista, como si algo invisible la estuviera sujetando, haciéndola prisionera del mal que emanaba de la pantalla. Un parpadeo más, y la imagen del líder del culto apareció, esta vez más nítida, más cercana. La figura encapuchada la observaba fijamente. Aunque su rostro seguía oculto, los ojos de Mónica podían sentir su presencia, tan reales como si estuviera mirando directamente a los suyos. La voz del líder sonó una vez más, esta vez clara y directa, como un eco profundo en la mente de Mónica. Sabemos que estás asustada, Mónica, pero ya no puedes huir. El ritual está completo y ahora te reclamamos. Estás marcada para el sacrificio. Mónica no sabía qué hacer. No podía moverse, no podía gritar. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, como si estuviera cayendo al abismo, arrastrada por la oscuridad misma. El miedo la estaba consumiendo. La marca en su cuello ardía, cada segundo más intensa, y el dolor era insoportable, como si algo estuviera arrancando su piel, preparándola para lo que vendría. En ese momento la puerta de su habitación se abrió lentamente, haciendo un ruido estremecedor que resonó en su mente como un presagio. Un aire frío entró, como si algo estuviera observándola desde el pasillo. Mónica, con todas sus fuerzas, intentó moverse, intentó gritar, pero nada salía de su boca. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida. La figura encapuchada apareció en la pantalla, y su sonrisa, invisible pero palpable, parecía atravesar la pantalla, como si estuviera en la misma habitación con ella. Su voz retumbó, causando que el dolor en su cuello se intensificara. Ya no eres tú, Mónica. Eres nuestra. Y ahora serás uno de nosotros. Con un último esfuerzo, Mónica logró levantarse de la silla. Caminó hacia la puerta sin saber si aún estaba soñando o si lo que ocurría era real. Cada paso que daba la acercaba más a la salida, pero también la sumía más en la oscuridad. Cada paso era una carga, como si el suelo estuviera absorbiendo su vida, como si el mismo aire estuviera volviendo más denso, imposible de respirar. De repente, algo la detuvo. Una fuerza invisible la paralizó, como si un peso enorme se hubiera posado sobre sus hombros. Mónica cayó de rodillas, desesperada. Miró al suelo y vio algo que la heló por completo. La marca en su cuello había comenzado a moverse, a expandirse, subiendo por su rostro como si fuera una serpiente negra que se retorciera bajo su piel. En ese momento, una risa macabra llenó la habitación, y la figura encapuchada apareció en el reflejo del espejo. Mónica, temblando, levantó la vista hacia su reflejo y vio al líder del culto, esta vez claramente, parado detrás de ella en el espejo, sonriéndole de una manera que solo podía ser descrita como cruel y satisfactoria. La voz del líder llenó la habitación, resonando en sus oídos como un canto oscuro. Ya no te perteneces, Mónica. Estás bajo nuestro control, y esta noche serás nuestra. La marca en su cuello comenzó a brillar con una luz roja, y la casa tembló. Las paredes parecían cerrarse como si la habitación estuviera siendo tragada por el abismo mismo. Mónica gritó, pero su voz se ahogó en un susurro, como si la realidad misma se estuviera desintegrando a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó un ruido en la distancia, un sonido extraño como el crujir de algo viejo y quebrado. Los murmullos, cada vez más cerca, se mezclaban con la risa maligna que la rodeaba. Se dio vuelta rápidamente, con la esperanza de escapar, pero lo único que vio fue la oscuridad. Una oscuridad que se tragó toda la luz. En su mente, una imagen espantosa apareció. El culto, reunido en su casa, rodeándola, esperándola. El terror la alcanzó de golpe. Los murmullos se transformaron en gritos inhumanos, y la puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro. La oscuridad la envolvió por completo. Y por un breve momento,
Mónica pensó que todo había terminado, pero una sensación aún peor la recorrió. Algo la había marcado. El sacrificio, la oscuridad, todo estaba completo. Ella ya no era una simple espectadora. Era parte de su juego mortal. El reflejo en el espejo la observó. Pero lo peor estaba por suceder. La marca en su piel, aquella señal del culto, se expandió con furia. Ya no era solo una marca, sino una condena. En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron por completo, dejando a Mónica sola en la más profunda oscuridad. Los susurros del culto resonaban en su mente, y mientras la oscuridad la consumía, Mónica supo que no había vuelta atrás. Ya estaba perdida. Tomás era un hombre común, programador introvertido, acostumbrado a la rutina diaria y a vivir en su pequeño apartamento de la ciudad. Siempre había sido un tipo reservado, el tipo de persona que encuentra consuelo en el anonimato digital. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que Tomás tenía una fascinación insana por los rincones más oscuros de la web, por lo que se podría llamar la otra Internet, la que solo unos pocos se atreven a explorar, la Deep Web. Una noche, después de una jornada interminable de programación y líneas de código, Tomás se sintió extrañamente atraído por una URL que apareció en uno de los foros que frecuentaba. El enlace estaba oculto entre mensajes crípticos, pero algo en él lo llamó, como una fuerza invisible que lo empujaba a hacer clic. Al principio pensó que se trataba de otro de esos sitios misteriosos llenos de videos perturbadores o teorías conspirativas, pero lo que encontró fue algo diferente. Una página web oscura, casi vacía, con una interfaz que parecía antigua y abandonada. Solo había un mensaje en la pantalla. Bienvenido al juego de la mente. Si logras completar las pruebas, te espera una recompensa más allá de lo que imaginas. ¿Te atreves a jugar? Tomás se sintió intrigado, como un niño al que se le ofreciera un caramelo prohibido. No era la primera vez que se topaba con este tipo de propuestas, pero había algo en este sitio que le dio un escalofrío inexplicable. Con una mezcla de curiosidad y desdén por su propia debilidad, hizo clic en el botón «Jugar» sin pensarlo mucho. La pantalla parpadeó un par de veces, y la siguiente imagen que apareció era un mensaje con instrucciones claras y directas. Un desafío, en apariencia simple. Encontrar una palabra clave escondida en un archivo. El archivo estaba lleno de textos sin sentido, pero Tomás era un programador experimentado. En cuestión de minutos ya había desentrañado el código que le permitió encontrar la palabra. Al recibir su respuesta correcta, el sitio no mostró ningún tipo de gratificación, sino más bien un mensaje inquietante. Bien hecho, Tomás. Has pasado la primera prueba, pero aún te queda mucho por recorrer. La próxima prueba será más difícil y las consecuencias más graves. Si no puedes seguir, no te preocupes. El juego se encargará de ti. Tomás, nervioso pero con una extraña sensación de emoción, aceptó el desafío. Después de todo, ¿qué tan peligroso podía ser un juego en Internet? Un juego de supervivencia digital, ¿verdad? Pero al avanzar, algo comenzó a cambiar. Las pruebas, cada vez más intensas y desconcertantes, comenzaron a sentirse extrañas. Las instrucciones, aunque en apariencia simples, se volvían cada vez más personales. En una de las pruebas, tuvo que escribir una línea de código específica para acceder a una carpeta oculta. El código no le parecía familiar, pero finalmente lo encontró. Una vez más, la recompensa fue un mensaje, pero esta vez, algo era diferente. Has ganado. Pero esto solo es el comienzo. Ahora el juego se juega con tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir? Fue en ese momento cuando Tomás comenzó a sentir que algo no estaba bien. Decidió abandonar, pensando que todo era un engaño, una especie de truco para hacerle perder tiempo. Pero cuando intentó cerrar la página, una ventana emergente apareció, oscura y con letras rojas brillantes. No puedes irte. El juego ha comenzado. Si abandonas ahora, las consecuencias serán irreversibles. De repente, la habitación de Tomás se sintió más fría. Se levantó de su escritorio y miró por la ventana, buscando alguna forma de racionalizar lo que estaba pasando. Pero la sensación de estar siendo observado era inconfundible, como si cada movimiento suyo estuviera siendo registrado. En ese instante su teléfono vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla, con una sola pregunta: ¿sabías que tienes una hermana llamada Laura? Tomás se quedó congelado.
Nunca había mencionado a Laura a nadie en línea, mucho menos en ese foro. Confuso y alarmado comenzó a buscar explicaciones, pero el pánico lo invadió cuando vio que su computadora había comenzado a mostrar imágenes de su familia, cosas que nunca había compartido en Internet. Era como si el sitio tuviera acceso a todos sus datos personales, incluso los que pensaba que estaban protegidos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Sabemos todo sobre ti, Tomás. Ahora sabemos también que tienes miedo. La siguiente prueba involucra a las personas que amas. Si deseas salvarlas, debes continuar. Tomás, tembloroso, miró a su alrededor. Quería apagar la computadora, pero el miedo lo mantenía inmóvil. ¿Qué estaban haciendo con su familia? ¿Qué significaba ese mensaje? Y lo peor de todo, ¿cómo sabían tanto sobre él? Desesperado, intentó desconectar su internet, apagar su computadora, pero nada funcionó. Cada vez que trataba de escapar, el juego lo atrapaba de nuevo, empujándolo a continuar, mientras las amenazas y las imágenes perturbadoras se intensificaban. En la siguiente prueba se le pidió que resolviera un acertijo aparentemente inocente, pero el mensaje final, cuando lo resolvió, fue un grito helado que le congeló la sangre. Uno de tus seres queridos está en nuestras manos, Tomás. Si quieres salvarlos, completa la siguiente prueba. Si fallas, ellos morirán. En ese momento, Tomás entendió que no se trataba de un simple juego. Las personas que estaban involucradas en él no eran actores, no eran partes de una actuación. Eran víctimas reales, personas cuya vida estaba siendo jugada como una pieza en un tablero. Y lo peor de todo era que, al igual que ellas, él también estaba atrapado en este retorcido juego. El pánico lo invadió por completo. La tensión era insoportable, cada clic que daba, cada nueva instrucción que recibía, lo acercaba más a una pesadilla de la que no podía escapar. La computadora lo controlaba ahora. Su vida dependía de la voluntad de un sitio oscuro que parecía saber más de él que él mismo. Y cuando pensó que ya no podía soportarlo más, otro mensaje apareció en su pantalla. La última prueba está a punto de comenzar, Tomás. Si quieres salvar a tu hermana, a tu familia, deberás hacer lo impensable. Tomás sintió el peso del miedo sobre sus hombros. El mensaje en la pantalla parecía burlarse de él, como si el sitio web estuviera anticipando su reacción. El pánico se apoderó de su mente, y las preguntas empezaron a asaltar su conciencia con una fuerza devastadora. ¿Qué querían de él? ¿Cómo podían estar tan cerca de su familia? El miedo se convertía en terror cuando pensaba en lo que podría estar sucediendo en su casa. En cualquier lugar donde su hermana, Laura, pudiera estar. Con manos temblorosas intentó por última vez salir del juego. Cerró la página del navegador, pero el sitio volvió a abrirse de inmediato. La imagen de la interfaz oscura y críptica lo miraba fijamente, como una amenaza latente. Al principio, lo que más deseaba era apagar la computadora, desconectarse por completo. Pero algo dentro de él, esa sensación primordial de que escapar no era una opción, lo mantenía pegado a la pantalla. Y entonces apareció el mensaje final. Tomás, has llegado muy lejos, pero la siguiente prueba no se puede evitar. Haz lo que te pedimos o perderás a todo lo que amas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La sensación de que alguien, o algo, lo observaba se hizo más fuerte, más palpable. Miró de nuevo su teléfono. Un nuevo mensaje de texto había llegado, esta vez desde un número desconocido. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde está tu hermana. La última pregunta es simple, Tomás. ¿Estás dispuesto a matarte a ti mismo para salvarla? La mente de Tomás se nubló por completo. ¿Matarse a sí mismo? Era una locura. No podía creer lo que estaba leyendo. Pero el temor era tan grande, tan abrumador, que casi sintió como si su cuerpo estuviera paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Tomás trató de ignorar el mensaje, pero no pudo. Algo le decía que si no actuaba rápido, la vida de su hermana estaría en grave peligro. El pánico lo consumió por completo. Cada parte de su ser lloraba por encontrar una solución, una salida. Entonces la pantalla de su computadora parpadeó. Una nueva ventana emergió con una imagen de Laura, su hermana, atada a una silla en un lugar oscuro. La imagen de Laura, inconsciente y vulnerable, hizo que el corazón de Tomás latiera con fuerza en su pecho. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos frenéticos. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía salvarla?
Tomás, tu hermana está bajo nuestra protección o bajo nuestra condena. Elige sabiamente. La próxima vez que falles, ella será la que pague el precio. Tomás intentó de nuevo desconectar el sistema, pero la pantalla no respondía. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en su apartamento. Sus pensamientos eran caos puro. Las voces en su mente lo atormentaban. El reloj seguía corriendo y con él, las posibilidades de salvar a su hermana se reducían a nada. Entonces, un sonido muy leve, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Una alarma sonó desde su teléfono, una vibración tenue que le indicaba que algo había cambiado. Tomás revisó su teléfono con rapidez, el miedo creciendo cada vez más. Al leer el mensaje, vio un archivo adjunto. Lo abrió sin pensarlo y lo que vio le heló la sangre. Era un video, y en él, la figura de su hermana Laura estaba siendo sujeta por un hombre desconocido, con un cuchillo en la mano. La imagen mostraba cómo la apuntaba directamente a la garganta. El hombre no decía una palabra, solo sonreía, mientras que Laura estaba atónita y asustada. La respuesta es simple, Tomás. Si no tomas una decisión, el siguiente video será el último que veas. Tomás apenas podía pensar. Cada parte de su cuerpo gritaba por detenerse, por llamar a la policía, por hacer algo. Pero su computadora continuó mostrando más imágenes, más videos, más pruebas. Las imágenes eran siempre de Laura, siempre de alguien a quien él amaba. La pantalla se llenaba de violencia y desesperación. En ese momento, Tomás comprendió lo que debía hacer. Debía completar la última prueba, hacer lo que le pidieran, por más espantoso que fuera. Si había una forma de salvar a su hermana, debía hacerlo, no importaba el precio. No podía permitir que ella sufriera. En una mezcla de angustia y rabia, comenzó a teclear rápidamente, siguiendo las instrucciones de la computadora. La última prueba, el último desafío. El juego lo había llevado a su límite, y ahora en su desesperación, comenzó a escribir el código necesario para detener todo. Pero en el momento en que presionó Enter, el juego no terminó. No hubo mensaje de victoria. En su lugar apareció una imagen escalofriante. La cara de un hombre sonriente, su rostro desfigurado por cicatrices y sangre, aparecía en la pantalla. Su voz distorsionada resonó a través de los altavoces, y Tomás se detuvo en seco, incapaz de moverse. Has fallado, Tomás. Has caído en la trampa, y ahora todo lo que te importa estará condenado a sufrir. Una ola de pánico recorrió su cuerpo. Sin embargo, en el fondo de su mente algo aún le decía que su hermana seguía viva. La pantalla comenzó a parpadear. Las imágenes de Laura desaparecieron, y la voz del hombre siguió hablando. Has jugado el juego, Tomás, pero ahora es el turno de todos. El juego nunca termina. En ese momento, el teléfono de Tomás sonó una vez más. Era un mensaje de texto, el último de todos, y al abrirlo, vio un simple mensaje. Tu hermana está a salvo, pero tú, Tomás, tú estás atrapado para siempre. El terror, la angustia y el vacío se apoderaron de Tomás mientras observaba cómo su computadora se apagaba por completo. Todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, se desvaneció ante sus ojos. Las imágenes de su hermana nunca se fueron. Y el juego seguía jugando con su mente, ahora mucho más cerca de lo que jamás imaginó. El final no solo le había arrebatado la libertad, sino también la paz. El terror no terminaba porque el juego había ganado. ¿Y Tomás? Tomás ya no era dueño de su propia vida. Andrés, un investigador especializado en fenómenos paranormales, había dedicado años a desentrañar los misterios de lo inexplicable. Durante su carrera, había recorrido lugares abandonados, investigado sucesos extraños y estudiado grabaciones de voces extrañas. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Una noche, mientras navegaba en un foro oculto en la Deep Web, encontró un mensaje que lo atrajo de inmediato. Era un enlace sin una descripción clara, solo un título. Escucha el aullido. Su curiosidad lo llevó a hacer clic. Lo que escuchó le heló la sangre. Un sonido bajo y gutural, como un lamento lejano, invadió sus oídos. No podía identificarlo bien. Parecía un grito, pero algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Intrigado y cautivado por la extraña sensación que le provocaba el sonido, Andrés comenzó a investigar más a fondo. Se quedó atrapado en el sitio durante horas, escuchando una y otra vez aquellos aullidos.
cada vez con más intensidad, como si algo estuviera observándolo. Lo que al principio pensó que era solo un archivo de audio perturbador, comenzó a afectarlo de maneras que no había anticipado. De alguna forma el sonido le resultaba familiar. Al principio pensó que era una mera coincidencia, pero al escuchar más detenidamente, se dio cuenta de algo aún más aterrador. Los aullidos parecían cambiar, como si fueran voces distorsionadas, imitando su propio tono. Se quedó en silencio, casi sin aliento, al percatarse de que las voces dentro de esos sonidos no solo se parecían a las de personas, sino a su propia voz, pidiendo ayuda, suplicando por liberarse. La sensación de incomodidad lo invadió, pero aún así no pudo apartarse de la pantalla. Andrés tenía una voluntad de hierro y no se dejaba intimidar fácilmente, pero aquella grabación comenzó a afectar su mente de una forma extraña. Parecía que las voces le hablaban como si lo conocieran. Desvió la vista hacia las paredes de su oficina. La oscuridad era profunda esa noche. El aire estaba denso, pesado, como si algo estuviera al acecho. Intentó racionalizar lo que sentía. Tal vez era el cansancio, tal vez las largas horas frente a la pantalla, pero algo le decía que no debía seguir investigando. Pero lo hizo. Pasaron días, y Andrés continuó recibiendo enlaces de esa misma página. Cada vez que se conectaba, las grabaciones se volvían más intensas, más cercanas. Ya no eran solo aullidos, ahora eran gritos, gritos de desesperación. Pero lo peor era que, en algún lugar de esos sonidos distorsionados había palabras. Palabras que Andrés no podía comprender, pero que le helaban la sangre al reconocer su propio nombre. Andrés, ayúdame. Era su voz. No había duda de eso. Pero no era una grabación que él mismo hubiera hecho. No había estado en esa situación. Sin embargo, la presencia de su propia voz era innegable, y cuanto más las escuchaba, más cercana sentía esa presencia. En la madrugada de un martes lluvioso, cuando el viento aullaba afuera y las gotas de lluvia golpeteaban con fuerza contra las ventanas, Andrés comenzó a escuchar algo más. La grabación ya no venía de la computadora, sino de los rincones oscuros de su propia casa, en cada habitación, en cada rincón. La misma voz, la suya, pidiendo auxilio. Le pareció una pesadilla, pero las voces se intensificaban, y un frío helado lo envolvió. El miedo comenzó a tomar control sobre él. Algo lo observaba, algo lo acechaba y no podía escapar. Una tarde, mientras Andrés revisaba la última grabación en busca de algún indicio sobre su origen, la voz volvió a sonar. Esta vez, sin previo aviso, la computadora se apagó repentinamente. La luz de la pantalla desapareció, y en su lugar apareció un mensaje en letras rojas brillantes. Te estamos observando. Su corazón comenzó a latir desbocado. El miedo lo invadió de inmediato. Miró alrededor, pero la habitación seguía vacía. Sin embargo, el ambiente se sentía opresivo, como si algo estuviera por ocurrir. De repente, el sonido de los aullidos comenzó a llenar la habitación nuevamente. Estaban más cercanos que nunca. Andrés sintió que su piel se erizaba mientras escuchaba los gritos, los aullidos, las voces distorsionadas. Las luces titilaron, y por un instante se apagaron por completo, dejándolo en la oscuridad total. De repente, una figura oscura apareció frente a él. No pudo ver con claridad su rostro, pero sus ojos brillaban como dos puntos rojos en la penumbra. La figura no decía nada, pero Andrés podía sentir su presencia, como si estuviera allí, en su misma alma, mirando cada uno de sus movimientos. La figura comenzó a caminar hacia él, lentamente, pero sin prisa. Cada paso resonaba en la mente de Andrés con fuerza, como un eco del miedo. La figura alzó una mano y en ese momento, Andrés pudo ver algo más. Algo aún más aterrador. Las paredes de su casa, que hasta entonces se mantenían en su lugar, comenzaban a desvanecerse, como si se estuvieran desintegrando. La sala de estar, la biblioteca, el pasillo, todo se desvanecía a su alrededor, dejando solo oscuridad. El aullido se intensificó aún más. Andrés, ¿por qué no te vas? Desesperado, Andrés intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. Miró nuevamente hacia la figura oscura, que ahora se encontraba frente a él, observándolo con esos ojos rojos penetrantes. La figura extendió su brazo hacia él, y Andrés sintió una presión en su pecho,
como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. De repente, la figura desapareció, y Andrés se vio solo en la oscuridad, pero el miedo persistió. Las voces seguían resonando en su cabeza como una pesadilla que no terminaba. El terror lo invadió completamente. Lo peor estaba por venir. La mañana siguiente Andrés se despertó con una sensación extraña. No recordaba cómo había llegado a su cama, pero algo lo inquietaba profundamente. Al salir al pasillo, vio que todo parecía normal, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que trataba de recordar lo ocurrido, sentía una pesadilla recurrente. Los aullidos, las voces, la figura oscura, todo parecía tan real pero tan imposible a la vez. Sin embargo, Andrés no podía ignorarlo. Sabía que lo que estaba viviendo no era solo producto de su imaginación. Algo lo estaba acechando, algo que no podía explicar. En su escritorio encontró una grabación más, un archivo que no recordaba haber descargado. Al abrirlo, la voz de nuevo resonó. «Andrés, no puedes escapar». La desesperación lo invadió de nuevo. No podía escapar de aquello. Estaba atrapado en una trampa creada por los mismos seres que él había investigado. El terror se apoderó de Andrés por completo. Empezó a sentir que cada sombra lo observaba. Cada rincón de su casa parecía tener vida propia. Los aullidos no cesaban, y las figuras oscuras comenzaron a aparecer en todas partes. Ya no estaba seguro de qué era real y qué no lo era. Una noche, mientras caminaba por la calle en busca de respuestas, Andrés fue testigo de algo aún más escalofriante. Una figura apareció ante él, y aunque su rostro seguía siendo indistinguible, pudo ver claramente los ojos rojos brillantes. Esta vez la figura habló, y su voz era una mezcla de las voces de todas las personas atrapadas en los aullidos. «Ya no hay salida, Andrés. Te hemos encontrado». El miedo lo consumió completamente. Andrés comenzó a correr, pero no podía escapar de lo que había desatado. Estaba atrapado en la trampa del aullido, una trampa de la que nunca podría salir. Andrés corría por las oscuras calles, el viento azotando su rostro, pero no sentía el alivio que normalmente se experimentaría al escapar del peligro. Algo mucho más oscuro lo perseguía. A medida que avanzaba, el sonido de los aullidos, ahora inconfundibles, se hacía más fuerte, más cercano, más imponente. Su respiración se agitaba, pero no podía dejar de mirar atrás. Sentía que las sombras lo seguían al acecho, como si su ser estuviera marcado por una presencia maligna. La calle parecía desvanecerse, retorcerse ante sus ojos. Los edificios, que se alzaban imponentes a su alrededor, comenzaron a desmoronarse, como si nunca hubieran existido. En su lugar surgieron figuras oscuras, de formas indescriptibles, pero lo suficientemente reales como para hacer que su cuerpo se congelara de terror. Las voces se mezclaban con los gritos, y en medio de la confusión, Andrés comenzó a ver imágenes fugaces de sí mismo, reflejadas en las sombras, atrapado en la oscuridad, suplicando ayuda. Sus propias palabras retumbaban en su mente. «Ayúdame, por favor». La oscuridad lo estaba devorando. Las figuras oscuras lo rodearon, y el pánico lo invadió con una fuerza tan brutal que casi lo derrumbó. Sabía que no había salida, que estaba atrapado en su propia pesadilla, una pesadilla que él mismo había desatado. En un último intento por huir, Andrés dio un giro, y sin saber cómo, se encontró de nuevo en su casa. Pero ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas por manchas de humedad, las luces parpadeaban de forma errática, y un silencio ominoso llenaba el aire. La computadora estaba encendida, y una nueva grabación estaba lista para ser reproducida. El título decía, «Bienvenido al final». Andrés no quería acercarse, pero algo lo obligaba a hacerlo. Era como si su propia voluntad estuviera perdida. Sus manos temblorosas llegaron hasta el mouse y dieron clic. El sonido comenzó a salir de los altavoces, y al principio todo parecía igual que antes. Pero pronto la grabación comenzó a transformarse. Los gritos que antes eran solo ecos, ahora se volvieron reales. Andrés escuchó su propia voz, no solo gritando, sino llorando, suplicando por su vida. «Ayúdame, por favor, te lo ruego, no quiero morir». Las luces de la casa comenzaron a parpadear con fuerza. Todo a su alrededor se desintegraba, como si la realidad misma estuviera siendo borrada. Andrés intentó gritar, pero no podía. La sensación de estar atrapado en un bucle interminable lo invadió por completo. De repente, la grabación se detuvo abruptamente. Un susurro suave,
casi inaudible, se deslizó a través de los altavoces. Lo sabías desde el principio. Andrés no pudo hacer nada. La habitación, las paredes, todo comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Los aullidos de las almas atrapadas resonaban como ecos lejanos. Ya no quedaba nada más. Las figuras oscuras comenzaron a rodearlo, avanzando lentamente, con sus ojos rojos brillando más intensamente, como si fueran las llamas del infierno mismo. En un instante, Andrés sintió una mano fría y etérea tocar su hombro. No era real, o al menos eso pensó, pero la presión en su cuerpo lo decía todo. Era real. Y ahora no había escapatoria. La figura frente a él habló una última vez. Su voz era la misma que las voces de los que había escuchado al principio. Ahora eres uno de nosotros. Nunca saldrás de aquí. Esa noche, la ciudad amaneció como cualquier otra. Nadie supo qué le ocurrió a Andrés. Su desaparición pasó desapercibida, como si nunca hubiera existido. El sitio web en la Deep Web desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Nadie más escuchó los aullidos, nadie más vio las sombras, nadie más supo la verdad. Pero en los rincones más oscuros de la Deep Web, alguien más encontró el enlace. Y la historia comenzó de nuevo. Alicia se acomodó en su silla frente al ordenador. Sus ojos reflejaban la luz de la pantalla mientras exploraba con frenesí las profundidades de la Deep Web. Había sido periodista de investigación durante más de una década, y su curiosidad la había llevado a lugares que otros ni siquiera se atrevían a imaginar. Pero había algo en este nuevo tema que la estaba atrapando más que cualquier otro. Los foros oscuros, donde personas compartían grabaciones de eventos inexplicables y terroríficos, cosas que desafiaban la lógica, que tocaban lo sobrenatural. Alicia sabía que había algo más grande en juego, algo que no podía ignorar. Las horas pasaban rápidamente mientras recorría los foros, leyendo testimonios de personas aterrorizadas que decían haber visto cosas que nadie creía posible. Pero fue un video en particular el que capturó su atención. El título era simple: La criatura del bosque. No había más descripción, solo un enlace. Con una mezcla de excitación y desconfianza, Alicia decidió hacer clic. El video comenzó con una visión difusa de lo que parecía ser un bosque por la noche. La cámara se movía de forma errática, como si el portador de la cámara estuviera huyendo de algo, o más bien alguien. De repente se escucharon ruidos fuertes, crujidos que provenían de las sombras, seguidos de lo que parecían ser gritos apagados. Alicia se inclinó hacia adelante, sus manos temblorosas acariciando el teclado, el corazón acelerado por la adrenalina. El miedo era palpable en el aire, como si ella misma estuviera allí, corriendo junto al camarógrafo. La cámara se estabilizó por un momento, mostrando a una familia en la oscuridad, visiblemente asustada, mirando hacia el horizonte. El rostro de un hombre, probablemente el padre, estaba marcado por una desesperación incontrolable. La madre sostenía a sus hijos, sus rostros reflejaban la misma angustia. Todo parecía normal hasta que, en un instante de horror, algo emergió de entre los árboles. Era una figura humanoide, alta y delgada, con movimientos extraños, casi inhumanos. Los ojos de la criatura brillaban con un destello inquietante en la penumbra. La boca, demasiado grande para ser natural, estaba abierta en una mueca monstruosa, como si estuviera sonriendo ante el miedo de la familia. El sonido de sus pasos era pesado, y en el vídeo se podía ver cómo los miembros de la familia comenzaban a retroceder, aterrados, sin saber qué hacer. La criatura avanzaba lentamente, disfrutando cada segundo del terror que causaba. Pero lo que hizo que Alicia dejara de respirar fue lo que vino después. Cuando la cámara enfocó de cerca el rostro de la criatura, se reveló algo que la heló por completo. La criatura tenía el rostro de Alicia, su propia cara, deformada, distorsionada, como si fuera un reflejo retorcido de sí misma. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como si algo los hubiera absorbido. Alicia se quedó paralizada frente a la pantalla. Los gritos de la familia resonaban en sus oídos, pero era como si ella misma estuviera gritando, atrapada dentro de ese rostro macabro. La criatura, ese monstruo, la estaba mirando. Sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Un sudor frío se deslizó por su frente.
No entendía qué estaba viendo, pero sabía que aquello no era algo normal. No era un simple montaje o una historia inventada. La criatura, su rostro, eso no podía ser una coincidencia. Alicia dejó de respirar por un momento, atrapada en la pesadilla de aquella visión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su cara? ¿Quién o qué era esa criatura? Con manos temblorosas, Alicia se obligó a apartar la mirada del video, pero la imagen del rostro distorsionado de la criatura seguía atormentándola. No podía sacárselo de la cabeza. No podía ignorarlo. Algo en su interior le decía que esto no era solo un video perturbador, que era una advertencia. Que había algo más detrás de esto, algo oscuro y peligroso que se estaba acercando. La periodista en ella se despertó. Alicia tenía que saber más. Tenía que encontrar la verdad detrás de esa criatura, aunque eso significara adentrarse aún más en la Deep Web. Un lugar donde las reglas eran difusas y el peligro acechaba en cada esquina. Pero algo la impulsaba, algo que no podía dejar pasar. No podía permitir que aquello quedara sin explicación. Pasaron días de búsqueda frenética. Alicia se sumergió más y más en las profundidades de la Dark Web. Encontró otros foros, otros videos, pero ninguno la dejaba tan atrapada como el primero. La misma criatura aparecía en varios de ellos, acechando a diferentes familias, repitiendo el mismo patrón de terror. Lo peor era que siempre, sin excepción, el rostro de Alicia aparecía en cada una de esas criaturas, como si estuviera siendo observada, acechada por algo que no comprendía. Comenzó a recibir mensajes extraños, primero en los foros, luego a través de su correo electrónico. Eran amenazas directas, inquietantes y oscuras. Decían cosas como: «Estás en nuestro radar, Alicia, y tu tiempo está por llegar». El pánico comenzó a hacer mella en su mente. Sabía que algo estaba mal, pero no podía detenerse. No podía dejar de investigar. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de la criatura la perseguía, un recordatorio constante de que no estaba sola. Una noche, mientras investigaba en su apartamento, una notificación extraña apareció en su pantalla. Un archivo con el nombre «Próxima víctima». Temblando, Alicia hizo clic en él. El archivo se descargó, y en cuanto se abrió, vio una imagen de ella misma tomada en su propio departamento, en el lugar donde estaba sentada en ese momento. La imagen no era una foto común, era como si alguien la hubiera observado durante horas, captando cada detalle con precisión. La misma sensación de ser observada la envolvía, y el miedo se apoderó de ella como nunca antes. El archivo contenía un mensaje simple: «Pronto estarás con nosotros». Alicia sintió el peso del terror aplastándola. Sabía que no estaba sola en esto, que había algo o alguien que la estaba acechando. No importaba cuánto intentara escapar, no importaba lo que hiciera, ese ser parecía conocerla, entender sus miedos más profundos. Al día siguiente, Alicia decidió ir a la policía. Tenía que alertar a alguien, debía contarle a alguien lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pero al llegar a la comisaría, se dio cuenta de algo aterrador. Todo estaba en silencio. Ningún oficial, ninguna persona, ningún ruido. Solo un profundo vacío. Alicia se adentró más, buscando alguna respuesta, pero lo que encontró la paralizó. En el fondo de la comisaría, en una sala que nunca había notado antes, vio una pantalla de ordenador encendida. La imagen de la misma criatura aparecía en ella, observándola. La criatura estaba en la comisaría, observándola. El pánico se desbordó. Alicia corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe dejándola atrapada. La criatura estaba ahí, estaba dentro de la misma habitación, esperando. Un grito desgarrador resonó en sus oídos, y el rostro distorsionado de la criatura se materializó frente a ella. No había escape, no había salida. La criatura tenía su rostro, pero era peor, mucho peor. Era como si hubiera tomado posesión de su alma, como si todo lo que la definía estuviera siendo absorbido por algo mucho más oscuro. En ese momento Alicia comprendió la verdad. La criatura no solo la estaba observando, la estaba siguiendo, y cada paso que daba la acercaba más al destino que le aguardaba. Era su reflejo distorsionado, su maldición, su propio rostro convertido en un monstruo, esperando para devorarla. La desesperación la invadió por completo. No importaba lo que hiciera, no importaba dónde fuera. La criatura siempre estaría allí, acechándola, mirándola.
La Deep Web la había atrapado y con ella un terror mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Alicia era la próxima víctima, y no había forma de escapar. Gabriel nunca pensó que un simple clic podría cambiarlo todo. Había recorrido cada rincón de la Deep Web, hackeado sistemas que los gobiernos ni siquiera sabían que existían, y descifrado códigos que desbordaban la comprensión humana. Para él, todo era un juego, una competencia de inteligencia y habilidades que lo habían hecho famoso en su pequeño círculo de expertos. Nadie sabía más que él sobre las sombras digitales. Una noche, mientras revisaba algunos foros en busca de nuevos retos, algo llamó su atención. Un enlace en un sitio oscuro, un mensaje que parecía salido de una mente perturbada. La última experiencia, solo para aquellos que se atrevan. La entrada está aquí. Era tentador, demasiado tentador. Los expertos en la Deep Web rara vez caían en las trampas, pero ese mensaje lo intrigó. Gabriel no era un hombre que temiera a nada, o al menos eso pensaba. Pero había algo en ese mensaje, algo que le erizó la piel. El hecho de que no hubiera un remitente claro, el diseño rudimentario y oscuro del sitio, todo parecía real. Un clic, una confirmación, y entonces el horror comenzó. La pantalla de su computadora se iluminó con un fondo negro, y unas letras rojas parpadearon, como si alguien estuviera escribiendo directamente en su mente. En la parte superior apareció un mensaje. Bienvenido, Gabriel. Estás a punto de enfrentarte a lo que más temes. Su corazón latía con fuerza, pero Gabriel pensó que podría manejarlo. Después de todo, era un hacker, un maestro de los códigos y las redes. Nada lo asustaba, ¿verdad? El primer desafío lo llevó a lo que parecía un paisaje digital, un bosque sombrío donde no se escuchaba ni un solo sonido. Gabriel, desconcertado, observó la escena, y fue entonces cuando las luces de su habitación comenzaron a parpadear. Miró su computadora, y la voz de un hombre susurró en sus oídos. «No puedes escapar». En la pantalla apareció una figura, un ser humanoide con una máscara sonriente, pero los ojos estaban vacíos. La figura comenzó a moverse, y Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que no podía quedarse inmóvil, pero algo en su interior le decía que debía avanzar. Una opción apareció en la pantalla: caminar hacia adelante o volver atrás. Gabriel, sintiendo que retroceder sería un error fatal, eligió avanzar. A medida que caminaba, las sombras del bosque se alargaban, y el aire se volvía más denso, más pesado. Sus pies parecían hundirse en la tierra, y la oscuridad lo rodeaba como si el mismo bosque intentara tragarlo. A lo lejos escuchó risas, una risa que provenía de su propia mente. Era la primera vez que sentía miedo. De repente el suelo bajo sus pies cedió. Gabriel cayó en un abismo interminable, y por un momento pensó que todo había terminado. Pero cuando la caída finalmente se detuvo, se encontró en un lugar aún más oscuro. Las paredes de la cueva que lo rodeaban parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Algo más estaba ahí observándolo. Un susurro rompió el silencio. «¿Tienes miedo, verdad, Gabriel?» El terror se apoderó de él. En ese momento la pantalla de su computadora comenzó a parpadear, mostrando una cuenta regresiva. Un mensaje apareció: «La oscuridad te devorará si no encuentras la salida». Gabriel, temblando, intentó encontrar una salida, pero las paredes parecían cerrarse cada vez más. Fue entonces cuando vio un destello. En medio de la oscuridad apareció un espejo, pero no era un espejo común. A medida que se acercaba, comenzó a reflejar no solo su imagen, sino algo más. Un rostro que nunca había visto antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. El hombre del espejo tenía la misma expresión que él, pero sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Gabriel sintió un nudo en el estómago. El rostro habló. «¿Crees que puedes escapar? Todos tenemos algo que esconder». De repente la figura en el espejo comenzó a reír. Gabriel intentó apartarse, pero sus propios reflejos lo miraban fijamente, como si pudieran leer su alma. Estaba atrapado, pero no por el espejo, sino por algo mucho más profundo. El miedo a lo desconocido, el miedo a su propia vulnerabilidad. La cuenta regresiva continuaba en la pantalla, y el tiempo se agotaba.
Cuando Gabriel pensó que no podía soportar más, la pantalla de su computadora cambió nuevamente. Esta vez no había imágenes, solo palabras. El reloj no perdona. El tiempo es tu peor enemigo. Un reloj apareció en la pantalla, su segundero avanzando rápidamente. Gabriel comprendió lo que debía hacer. Debía completar el desafío antes de que el reloj llegara a cero. Pero el tiempo parecía moverse en su contra. Cada clic, cada movimiento, lo acercaba más a la desesperación. La presión era insoportable. A medida que las horas pasaban, Gabriel comenzó a dudar de sí mismo. ¿Era este el fin? ¿Había algo más en juego que solo su vida? En ese instante, la computadora dejó de responder. El reloj seguía avanzando, pero él estaba atrapado en la misma pantalla. De repente, una voz rompió el silencio. Era la misma que había escuchado al principio, pero más distorsionada, más maliciosa. El último enlace te llevará a tu perdición. Con cada palabra, la presión aumentaba, y la sensación de claustrofobia lo consumía. Sabía que debía continuar, pero su cuerpo se negaba a moverse. El terror era tan real que podía saborearlo, como una sombra que se arrastraba por sus venas. La pantalla comenzó a parpadear una vez más. El reloj en la esquina superior derecha de la pantalla seguía su curso, su segundero ahora avanzando en un ritmo frenético. Gabriel sentía como si el tiempo mismo estuviera trabajando en su contra, cada segundo perforando su mente con un terror creciente. De repente, la voz distorsionada de la red surgió, tan penetrante que hizo que su piel se erizara. ¿Crees que estás cerca de la salida, Gabriel? La risa macabra resonó en sus oídos, como si viniera de todas direcciones. Te has adentrado demasiado en lo profundo. No hay retorno. Gabriel intentó desconectarse, pero sus manos temblaban al intentar pulsar las teclas. Todo su ser pedía a gritos escapar, pero el miedo lo mantenía atrapado. ¿Qué era esta red? ¿Quiénes estaban detrás de ella? Y lo más importante, ¿por qué lo elegían a él? De repente, la pantalla se oscureció por completo. La voz había cesado, y lo único que quedaba era el sonido de su respiración pesada y la constante presión de la cuenta regresiva. Y luego, la verdad golpeó con la fuerza de un rayo. Un destello cegador iluminó la pantalla. La imagen de un rostro se reflejó esta vez no en el espejo, sino en la propia interfaz de la computadora. Gabriel parpadeó varias veces, pero la imagen permaneció allí. Un rostro familiar, el suyo propio, pero algo estaba diferente. Los ojos del reflejo eran ahora completamente oscuros, vacíos, sin vida. Gabriel intentó apartar la vista, pero no podía. Estaba atrapado. Esa figura, esa versión distorsionada de él mismo, lo miraba con una intensidad insostenible. ¿Sabes, Gabriel? La voz volvió a hablar, esta vez calmada, como si hablara desde lo más profundo de su alma. Lo que has estado buscando no es un enlace, ni una salida. Lo que has estado buscando es la liberación de tu propio ser, y para eso debes sacrificarlos todos. Gabriel, pálido y sudoroso, dio un paso atrás. No entendía. No podía entender. ¿Sacrificarlos todos? ¿De qué estás hablando? Musitó apenas un susurro. La voz continuó. La red, el último enlace, no es solo una red digital, Gabriel. Es una red de almas atrapadas. Cada desafío, cada prueba te ha acercado más a lo que realmente eres. Una parte más de este ciclo eterno de desesperación. Los miedos que enfrentaste no eran externos, eran tuyos. Todos esos miedos, esas inseguridades, esas sombras de tu pasado, ahora son parte de esta red. Tú, como todos antes que tú, serás absorbido, porque este enlace nunca termina. Nadie sale de aquí. Gabriel sintió el terror invadir su cuerpo como un veneno. ¿Era esto lo que había buscado? Había creído que era solo un juego, solo otro desafío para añadir a su vasta experiencia. Pero ahora, al enfrentar la verdad, se dio cuenta de que no había escape, no había un premio al final. Solo la condena eterna de ser parte de la red, una red que devoraba a quienes se adentraban demasiado. Y ahora, la voz susurró. Es tu turno, el último enlace es tu sacrificio. La pantalla comenzó a parpadear, y Gabriel vio cómo el reflejo en la pantalla comenzaba a moverse por su cuenta. Era él, pero ya no era él. Su rostro sonríe, pero los ojos oscuros eran vacíos, sin alma. Gabriel intentó desconectar la computadora, gritar, correr, pero su cuerpo no respondía.
La parálisis lo había tomado. El terror lo había consumido por completo. El reflejo en la pantalla comenzó a alargarse, como si la pantalla misma fuera un portal, extendiendo una sombra hacia él. Gabriel vio como su propia mano, ya no controlada por él, se extendía hacia la pantalla. Era como si fuera un marioneta, sus propios miedos ahora tomándolo por completo. No hay escape, Gabriel, nunca lo hubo. La risa volvió a sonar, esta vez más fuerte, más imponente. En un último esfuerzo por liberarse, Gabriel cerró los ojos, apretando los puños. Pero cuando los abrió nuevamente ya no estaba frente a su computadora. Estaba en el mismo lugar oscuro que había visitado durante las pruebas. El bosque, la cueva, los espejos, todo estaba allí. Y en el fondo, los ojos vacíos de su reflejo lo observaban desde la oscuridad, esperando. La computadora sobre la mesa comenzó a emitir un sonido agudo, y la pantalla volvió a parpadear. Un último mensaje apareció. Bienvenido al último enlace, Gabriel. Ahora, eres uno de nosotros. La pantalla se apagó por completo y la habitación quedó en silencio absoluto. La computadora ya no mostraba nada más. No había señales de vida, solo oscuridad. Gabriel había desaparecido, y la red esperaba a su siguiente víctima.